algún proceso inflamatorio, incluso algún proceso neoplásico, ¿no? Porque puede haber incluso lesiones de daño del hueso que empiezan a generar inflamación, pero el líquido del líquido sinovial, perdón, es de color rojizo, de sangre, ¿no? Y eso no lo podemos evaluar clínicamente, solamente vamos a encontrar una articulación inflamada. Y entonces ahí es donde yo tengo que usar la artrocentesis para estudiar. Y cuando yo estudio el líquido sinovial, yo tengo que interpretarlo visualmente y tengo que interpretarlo laboratorialmente, así como cuando nosotros hacemos estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vemos cómo está la forma de cristal, ¿no? Si es turbio o no, porque eso también me puede valorar la posibilidad de otras enfermedades, ¿no? Entonces la artrocentesis también nos sirve para eso. También nos sirve porque va a ser evacuatorio. Vamos a poder eliminar el líquido, ¿no? Con la finalidad de que ayudemos a desinflamar. Porque eso, cuando a veces hay bastante líquido en la rodilla o la articulación que encontremos, es difícil que pueda reducirse la inflamación solamente tomando pastillas, ¿no? A veces tenemos que ayudar al proceso inflamatorio retirando el exceso de líquido inflamatorio o líquido sinovial que tiene el paciente, ¿no? Entonces, la artrocentesis puede ser de estudio, la artrocentesis puede ser evacuatoria con la finalidad de que sea terapéutica, ¿no? E incluso, si yo tengo presencia de inflamación en la articulación y yo retiro el líquido, y si sé que es un proceso inflamatorio, puedo realizar infiltración. Y cuando vemos infiltraciones puede haber muchas formas de infiltración. Infiltración con corticoide, con la finalidad de que ayude a desinflamar. Infiltración con ácido hialurónico, con la finalidad de que haya mayor viscosidad en la articulación, ¿no? Infiltraciones con plasma rico en plaquetas, con la finalidad de que ayude el proceso inflamatorio del cartílago, ¿no? Infiltraciones con células mesenquimales, que vendrían a ser las células madre, con la finalidad de mayor producción de las células que estoy realizando, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de la finalidad de poder hacer las infiltraciones. Entonces, eso vamos a reforzar con referencia a la exposición el día. Entonces, puntos clave, si yo tengo un paciente que tiene una monoartritis inflamatoria, debo de hacerle aspiración, o sea, tengo que hacerle artrocentesis. Eso es un punto clave, ¿ya? Siempre, si encuentran una monoartritis, deberíamos en teoría realizarle en un estudio, ¿no? Siempre valorando cuál podría ser las causas también. Es importante valorar la posibilidad de líquido sinovial con la finalidad de que más adelante se haga el estudio también, o incluso hasta la biopsia articular. Es importante cuando nosotros solicitamos el estudio del líquido sinovial, pedirle recuento celular, examinaciones del cristal, como por ejemplo en gota, ¿no? Habíamos visto la importancia de ver cómo se ve en la inmunofluorescencia los cristales, ¿no? Mencionar si hay presencia de gram positivo y los cultivos que realizamos, porque habíamos visto que cuando tenemos infecciones, en la artritis reactiva, ¿no? Habíamos visto que había clamidia, entonces eso tengo que hacerle estudios con la finalidad de buscar. Vamos a tener ahora también el miércoles un seminario de artritis séptica, justamente con la finalidad de que pueda apoyar este punto de vista, ¿no? Para poder identificar la inflamación, la infección, perdón. Entonces, es importante también valorar cómo es el líquido sinovial, ¿no? Usualmente el líquido sinovial es citrino, es un amarillo suavecito, que es característico, pero cuando se pone más turbio puede ser inflamatorio. Como le mencionaba, si hay sangre se llama hemartrosis, si hay presencia de cristalinidad puede ser por gota, o si es muy turbio, demasiado turbio con espuma, puede ser algún proceso infeccioso, ¿no? Entonces, sí es importante estudiar el líquido sinovial. Entonces, cuando nosotros vemos o valoramos el líquido sinovial, tenemos que identificar la apariencia, ¿no? Normalmente, como les mencionaba, es un amarillo citrino, viscoso, claro. En el recuento celular debería haber un recuento de 0 a 200 células metro cúbicos y deberíamos encontrar polimorfonucleares menos de 10%. En eventos no igual también podemos encontrar recuentos de 200 a 2000 milímetros de mercurio y polimorfonucleares menos de 20.
En los eventos inflamatorios y podemos encontrar una ligera turbidez y el recuento puede ser entre 2.000 a 50.000 y un porcentaje no mayor de 20 a 75 polimorfonucleares. Y si ya estamos frente a un proceso séptico, incluso podemos ver ya la turbidez clínicamente y un recuento superior de 50.000 a 100.000 células en metro cúbico con un porcentaje mayor de 75% de polimorfonucleares, ¿no? Quiere decir que hay un recuento de células ahí trabajando, ¿no? Entonces sí es importante eso. Incluso ya cuando nosotros vemos el líquido decimos, ah, no, este paciente tiene infección, ¿no? Pero igual, sí es bueno igual esperar el resultado del laboratorio, que idealmente no debería de tomarnos tanto tiempo. Incluso en el día puede salir el resultado. Lo único que sí demoraría sería el cultivo, ¿no? Que a veces puede durar, según qué tanto lo estudien, 2 a 3 días. Vuelvo a recalcar, en un paciente normal, la apariencia transparente, viscosidad, recuento de menos 200, polimorfos nucleares menos del 10%. Obviamente voy a encontrar cristales negativos y cultivo negativo. En una osteoartritis, porque también vamos a ver pacientes que tienen artrosis de rodilla y que también vienen con inflamación, y claro, ¿no? Recordemos que el hecho de que se desgaste el cartílago al momento que se rozan las articulaciones generan una fricción y esto va a generar estimulación de inflamación y la inflamación va a estimular presencia de mayor líquido sinovial. Entonces sí podemos encontrar en este caso una elevación de células, ¿no? De 200 a 2000 pero no deberíamos encontrar polimorfonucleares menores del 10%. Incluso podemos encontrar pirofosfato de calcio, ¿no? Recordemos que habíamos hablado que el pirofosfato de calcio y la hidroxipatita pueden estar presentes en pacientes con artrosis, ¿no? Y que el cultivo va a salir negativo. Pacientes que tienen artritis reumatoide, psoriásica, artritis reactiva o gota, que son, digamos que este grupo de enfermedades inflamatorias, podemos encontrar una gran cantidad de células polimorfonucleares, ¿no? Pero la negatividad del cultivo y de los cristales me ayudan a corroborar de que estas células son por un proceso inflamatorio y no infeccioso. En cambio, cuando nosotros tenemos una artritis bacteriana, aparte de, como les mencionaba, de ver la turbidez, vemos que hay un mayor recuento de células por encima de los 50.000, que vamos a encontrar mayor estimulación de polimorfos nucleares y que definitivamente la positividad del cultivo, de hecho, que lo vamos a encontrar según la bacteria que encontremos, que en este caso ya, como les mencionaba, lo vamos a hablar mejor en el seminario que les toca hablar de artritis séptica. Incluso la presencia de martrosis, la apariencia hemorrágica, no tendría por qué tener eventos de células de estimulación, pero hay casos a veces que se hace mucho, que hay eventos inflamatorios que cuando no realizamos bien la limpieza aséptica, perdón, en nuestra área de infiltración, podemos hacer de que lo que era inicialmente un proceso inflamatorio termine siendo un proceso séptico, ¿no? He tenido casos, bueno, no mis pacientes, felizmente por ahora, pero casos de pacientes que les han visto X colegas que era una artrosis de rodilla, ¿no? No le hicieron la limpieza como debía ser, ingresaron mal con toda la suciedad y por lo tanto vienen a la consulta porque ya tienen una artritis séptica, ¿no? Una artritis séptica después de haber tenido una artritis inflamatoria, ¿no? Entonces, eso también podemos encontrar. Y eso también es importante tenerle el seguimiento a nuestros estudios de líquido sinovial. Esta es toda una lista de enfermedades dentro del grupo de procesos inflamatorios del líquido sinovial. Como pueden ver, es toda una lista enorme. Entonces, recordemos que al igual el líquido sinovial también es parte de este estudio de laboratorios, ¿no? Que no necesariamente yo voy a tener que definir el diagnóstico con el líquido sinovial, sino frente a las características clínicas que presenta el paciente, ¿no? Entonces, eso, más que nada. No es que tengan que hacer una lista si es que solamente tienen un evento inflamatorio, ¿no? Tienes que valorar la característica clínica muy aparte del estudio del líquido sinovial. Recuerden que habíamos hablado con referencia a la gota y a la pseudogota, ¿no? La pseudogota era el pirofosfato de calcio, ¿no? Y la gota tenía el cristal de urato monosódico, ¿no? Y que su característica microscópica en la gota era como una aguja, y por eso dolía bastante, ¿no?
porque era como puras agujas ahí clavadas y duele bastante. En cambio, el pirofosfato cálcico es más redondo, ¿no? Pues el paciente, su manifestación clínica no es tan severa. Entonces, no solamente el estudio del líquido sinovial es estudiar el líquido en sí, sino también microscópicamente para ver los cristales. Muchas veces se queda en el aire este tipo de estudio, porque muchos laboratorios no los tienen. No, institucionalmente, por ejemplo, algunos laboratorios no tienen. Por ejemplo, el laboratorio, al menos institucional de acá, no tiene este tipo de microscopio de luz, ¿no? Y ayudaría bastante, porque hay pacientes que vienen por una monoartritis, supongamos de rodilla, que se les hace el estudio y tienen características de inflamación, pero no es tan marcado, ¿no? No cumple como criterios para algún proceso inflamatorio y muchas veces se queda en la duda si realmente es por un proceso de inflamación tipo gota, ¿no? O pseudogota. Y bueno, le das el tratamiento y vas valorando clínicamente, pero de hecho que definitivamente este tipo de estudios nos ayudan muchísimo para identificar la enfermedad. Vemos otras imágenes de pirofosfato de calcio, incluso cristales de colesterol que puedes encontrar. Entonces, cuando hablamos de la presencia de poder ingresar con la aguja a retirar el líquido, tenemos que entender también las complicaciones que pueden presentarse, ¿no? Muchas de estas pueden generar infecciones, ¿no? Es un riesgo frecuente en la artrocentesis. La presencia de sangrado también, porque muchas veces estamos tratando de ingresar al espacio articular, pero la aguja, cuando no tenemos esa visión clara de poder encontrar el espacio articular, laceramos músculos y tendones y empezamos, lo que termina siendo una aguja termina siendo todo un cuchillo, porque estás lacerando hasta buscar el espacio y puede haber presencia de sangrado o incluso hemartrosis, ¿no? Dañar ese espacio. Muchas veces viene el paciente otra vez con el líquido lleno y uno piensa que es por parte del proceso inflamatorio y cuando retira el líquido ve de nuevo que hay presencia de sangrado. Entonces probablemente es por una laceración que ha tenido al momento del procedimiento, ¿no? Otras complicaciones, síncopes, ¿no? Después del tratamiento. Por eso idealmente siempre debemos de tener un personal de enfermería a nuestro lado, ¿no? Sería lo ideal. Por eso también tenemos un área de procedimiento donde también deberíamos tener todos nuestros equipos con la finalidad de que nuestro paciente no tenga ninguna complicación. El tema de dolor también lo encontramos, ¿no? Cuando realizamos procedimiento, muchas veces podemos agregar lidocaína al momento de ingresar la aguja con la finalidad de reducir el dolor, ¿no? Y incluso podemos dañar nervios o el cartílago si es que no sabemos bien el buscar el espacio. Cuando nosotros no tenemos la práctica, muchas veces usamos nuestra herramienta, que es la herramienta de la ecografía, ¿no? Con la finalidad de justamente ser específicos a la zona que vamos a realizar la artrocentesis. La rodilla es uno de los espacios articulares más fáciles de realizar, ¿no? Pero algunos otros, como por ejemplo cadera u hombros, sí es un poco más complicado de identificar el espacio. Entonces ahí sí la ecografía nos ayudaría muchísimo, ¿no? Es cosa de tener práctica y de, bueno, la voluntad también del médico de poder aprender. Entonces, habíamos mencionado que si hay presencia de hemartrosis, puede ser por múltiples causas también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les comento, había una vez un caso de un paciente que vino con una presencia de una monoartritis marcada en la rodilla derecha y era joven, tenía como 27 años. Tenía una característica clínica de dolor tipo mecánica, o sea, él refería que le dolía cuando caminaba, cuando hacía deporte y que se le llenaba la rodilla, él veía como una pelota y que cada día aumentaba. Monoartritis, dije, le voy a hacer el líquido estudio de todas maneras, me llamaba la atención que sea mecánico, puede ser, a veces hay procesos de daño, ¿no? Traumáticos, por ejemplo, se rompe un tendón, ese líquido de sangre se acumula en la articulación, ¿no? Algunos otros eventos también pueden generar eso. Pero también hay lesiones no neoplásicas que pueden producir presencia de inflamación tipo sangre, ¿no? Como por ejemplo la sinovitis de billonodular pigmentada, ¿no? Es otra una característica. Y al paciente le saqué hemartrosis bastante, le saqué como 40 mililitros, ¿no? De la rodilla.
Y después, viendo eso, yo le dije, tienes una lesión, o sea, hay un daño que tiene que identificarte de todas maneras el traumatólogo, porque en ese tipo de lesiones lo que tienen que hacer es ingresar con el artroscopio, que eso lo hace el traumatólogo, para poder identificar el hallazgo de lesión y hacerle biopsia, con la finalidad de poder identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el paciente tenía una sinovitis bilionodular pigmentada, ¿no? Entonces, lo importante de poder identificar, lo importante de poder conocer el líquido que estamos viendo y el contexto clínico, porque si no, nos podemos incluso asustar, ¿no? Y bueno, prácticamente este es uno de los resúmenes que les he mencionado con todos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Con referencia al recuento de células, valorar si es inflamatorio o no inflamatorio. Si no es inflamatorio, ¿qué debería de valorar? Pues darle tratamiento antiinflamatorio, analgésico por el dolor. Incluso, como les mencionaba, podríamos utilizar infiltración con corticoides con la finalidad de ayudar a la inflamación, ¿no? Pero si es un proceso inflamatorio marcado que me podría hacer sospechar incluso el recuento celular de que haya un proceso inflamatorio, preferentemente esperar el cultivo, ¿no? Y si veo que es negativo, pues tranquilamente sé que es un proceso inflamatorio un poquito más marcado y que podría aplicarle corticoides, ¿no? Incluso a veces puedes darle tratamiento sistémico. Y si no, si te sale el cultivo positivo, pues dar tratamiento con antibióticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de artritis séptica que vamos a ver en el seminario. Y si el paciente tiene algún evento tipo cristal, pues igual, ¿no? Manejar el tratamiento con AINES, corticoides, colchicina, según sea el hallazgo. Otra vez con referencia a la artrocentesis e infiltraciones, ¿no? Eh, es importante el diagnóstico y el manejo terapéutico. La artrocentesis debe ser indicada en todo paciente que tiene presencia de líquido en la articulación, sobre todo si es monoartritis, y es importante definir si estamos frente a algún proceso infeccioso o inducido por cristales, ¿no? El tratamiento con corticoides potencialmente puede ser un beneficio para mejorar el proceso inflamatorio, incluso la estructura periarticular. Eh, Todo proceso no infeccioso responde con tratamiento de inyección, claro, ¿no? Si es un proceso inflamatorio debería de mejorar con el corticoide. Pero, ojo, si no es, también nos podemos correr el riesgo de que si es un proceso infeccioso, en vez de mejorar, puede empeorar, ¿no? Entonces, lo que siempre me decían mis maestros es, cuando tú saques líquido, asegúrate bien de ver cómo es. Y si no estás seguro de que realmente es un proceso inflamatorio, hazle el estudio, porque tenemos que estar 100% seguros antes de perjudicar al paciente. En algunas infiltraciones realizamos en la osteoartritis, ¿no? Como hemos mencionado, hay muchos, ¿no? Desde plasma rico en plaqueta, viscosuplementación y el corticoide. No debemos de dar corticoide en inyección si el paciente solamente acude por dolor. Eso es muy importante, ¿ya? He visto también en colegas, en otras especialidades esa situación. E incluso malacostumbran al paciente, ¿no? El paciente dice, doctor, ¿me sabe qué? Hace 3 meses vi a fulano y me infiltró con corticoide. Y vengo porque otra vez me duele, entonces quiero que me coloque. Uno, hay que recordar que el corticoide, si lo aplicamos muchas veces, puede generar mayor daño, ¿no? Aparte de eso, debemos de entender que la función del corticoide es ayudar a desinflamar, siempre y cuando el paciente tenga un proceso inflamatorio. Pero si supongamos que el paciente le duele el hombro y yo como médico no he examinado bien y lo que vendría a ser antes una tendinitis nada más, le han infiltrado a la articulación, no se va a beneficiar el paciente. Puede haber mejorado un poquitito, ¿no? Pero el punto de fondo, que es la tendinitis, no la ha mejorado, ¿no? Entonces el paciente se malacostumbra pensando que es parte de para mejorar su alivio. Y muchos colegas, lamentablemente, sí, sabes que ya otra vez le infiltra, otra vez le infiltra. Bueno, como no es su articulación de él, no hay problema, ¿no? Debemos recordar que los pacientes pueden ser nuestros familiares. Deberíamos tratar a todos nuestros pacientes como si fueran nuestros familiares, ¿no? Con respeto, con
con la finalidad de no hacerles daño, ¿no? Primum non cere, que es lo de nuestra profesión, no hacer daño. Indicación de artrocentesis. Valorar, como mencionábamos, la presencia de líquido. Y si esta presencia de líquido articular, debemos de valorar su característica clínica, ya lo hemos mencionado, ¿no? Para definir diagnósticos como artritis séptica, gota, pseudogota, algunos eventos de artritis que tienen efusión, pueden tener otros tipos de articulaciones, e incluso la artrocentesis solamente, o sea, si un paciente tiene artritis en codo, en rodilla y en tobillos, no le voy a hacer la artrocentesis en cada una de las articulaciones, ¿no? Debería elegir una articulación específica con la finalidad de hacer el estudio general, ¿no? Por eso habría que valorar. Yo, por ejemplo, yo no hago artrocentesis si sé que tengo una poliartritis, ¿no? Porque tengo que valorar el contexto clínico del paciente. Ahora, si es una monoartritis, sí, pues, ¿no? Porque quiero identificar qué enfermedad probable, según de esta lista de enfermedades que me producen monoartritis, con la finalidad de poder identificar la enfermedad, ¿no? Indicaciones terapéuticas es con referencia al manejo, ¿no? En la artritis inflamatoria habíamos dicho que podemos usar corticoides, eventos articulares con tratamientos, como mencionaba, de viscosuplementación, ¿no? En osteoartritis, sobre todo, se usa bastante este tema de poder tratamientos con ácido hialurónico, ¿no? Plasma rico en plaqueta, y bueno, lo último que ha salido que son las células mesenquimales, ¿no? Muy importantes, que está en debate todavía su beneficio. Incluso habíamos mencionado la vez pasada las infiltraciones que podemos realizar en áreas como tendinitis y bursitis, ¿no? Y que había que tener mucho cuidado con el tema del corticoide y la finalidad del tiempo también, ¿no? Que deberíamos esperar por lo menos un año después de una infiltración previa, y que hay que explicarle al paciente que no es que se trata de que cada año hay que aplicarle, ¿no? Porque podemos, como les mencionaba, perjudicar, ¿no? Y que muchas veces este tipo de eventos tiene que estar acompañada de fisioterapia con la finalidad de poder mejorar o revertir. Entonces no deberíamos de considerar las infiltraciones como algo práctico para que el paciente se aplique cada vez que lo vemos, ¿no? Eso es importante. Las plaquetas sí, bueno, se ve beneficio también, sí. Les mentiría que no. Hay estudios que sí muestran buena respuesta, pero siempre y cuando el paciente tenga una artrosis inicial, ¿no? Si ya está avanzada, difícilmente la plaqueta va a salvar la articulación. Lo mismo sucede con las células mesenquimales, ¿no? Cuando se hacen este tipo de procedimientos, se beneficia el paciente si tiene artrosis grado 1 o 2. Si es una artrosis severa, difícilmente se va a revertir, ¿no? Porque ya hemos visto, al menos en reumatología, que la cronicidad significa daño. Con referencia a las inyecciones para la preparación intraarticular, sí, hay distintos usos de corticoides que son equivalentes con referencia a la prednisona, ¿no? Su bioequivalencia. De todos estos, ¿cuál es el que más recomendamos o usamos? La triamcinolona, ¿no? Se ha visto que tiene un efecto mucho más rápido a diferencia de otros corticoides. En la práctica yo uso más la triamcinolona, la verdad. También podemos usar preparaciones de ácido hialurónico según la dosis, ¿no? que se presente. A mayor concentración que tiene ácido hialurónico, el tiempo es más lejano, ¿no? Hay otros tipos de inyecciones de ácido hialurónico que puedes aplicarlo 3 a 5 semanas, ¿no? Usualmente yo indico más el ácido hialurónico, esos que es cada 3 semanas, para pacientes que son tipo deportistas, ¿no? Porque van a desgastar el cartílago. A un adulto mayor de 80 años no le voy a estar aplicando cada 3 semanas el ácido hialurónico. Si a la justa va a estar en su casa, no va a estar corriendo ni haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces es importante también valorar la característica clínica del paciente para indicar este tipo de productos, ¿no? Entonces es importante eso. Contraindicaciones también es importante, porque no se trata de que, bueno, el paciente tiene artrocentesis, entonces, perdón, el paciente tiene líquido, entonces le voy a hacer artrocentesis sin pensar, rápido, tráigame una aguja, le saco, no. Hay que valorar en primer lugar, uno, el lugar donde vamos a hacer.
el espacio que vamos a infiltrar o sacar el líquido, ¿no? No debería de tener presencia de celulitis, porque incluso la aguja puede hacer que empeore la lesión o el germen que está en la celulitis puede hacer que ingrese directamente al espacio articular, ¿no? Si el paciente tiene septicemia, también hay que valorar el riesgo que podemos hacer al paciente, ¿no? Las lesiones cutáneas, por ejemplo, pacientes que tienen psoriasis, hay pacientes que tienen psoriasis en la rodilla y por presencia de una monoartritis le ingresan la aguja, ¿no? Justamente en la lesión descamativa. Entonces, eso también puede generar mayor complicación. Presencia de anticoagulantes, ¿no? Hay pacientes que son anticoagulados. Ingresas con la aguja y todo el sangrado puede incluso generarle molestia y daño. Usualmente en este tipo de pacientes debemos de indicarles que no tomen su medicamento por un cierto tiempo, ¿no? Unos 3 días, 4 días de preparación, con la finalidad de que no haga sangrado, ¿no? Siempre con un seguimiento del cardiólogo. Potenciales complicaciones que pueden tener las inyecciones al realizar la artrocentesis. Bueno, se ha visto de las más frecuentes, probablemente la activación del mismo proceso inflamatorio, ¿no? Otros eventos infecciosos y iatrogénicos, ¿no? De un 0.01%. El caso que les comentaba, ¿no? Una infección iatrogénica por el hecho de que no limpiamos bien el área en un paciente con sinovitis por artrosis, ¿no? Y termina siendo una artritis séptica. Podemos dañar el nervio también, ¿no? Según la estructura, por ejemplo, en el síndrome del túnel del carpo, ¿no? A veces infiltramos y no recordamos que tenemos el nervio mediano por ahí recorriendo y en vez de mejorar terminamos dañando el nervio y destruir al nervio con corticoides significa generarle daño secuelar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Necrosis avascular también, si por ahí ingresa, no es tan frecuente con referencia a infiltración, pero también podríamos encontrar si es que se daña la estructura, ¿no? Un poco con referencia a la anatomía de poder realizar este tipo de infiltraciones, por ejemplo en el hombro, ¿no? Acá estamos valorando la estructura del hombro, la zona glenohumeral, ¿no? Y acá el colega está haciendo una infiltración anterior. Pero es importante, él mismo está dibujando con la finalidad de poder identificar su espacio anatómico, ¿no? Y eso es importante. Sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las infiltraciones a nivel anterior, porque por acá recorren nuestras arterias junto con los venas y con los nervios. Entonces sí es importante tener una buena guía o un buen dibujo estructural para poder identificar el hombro. A veces podemos incluso hacer ingresar la aguja en áreas como la bursa subacromial, que es más fácil y estamos más tranquilos porque por la parte posterior no recorre tantas arterias ni nervios, ¿no? Entonces tranquilamente podríamos ingresar a la zona articular o subacromial, ¿no? Del tendón, según la lesión también que encontremos en nuestro paciente. En realidad el tema de las infiltraciones en hombro va a depender mucho de la estructura anatómica que queremos infiltrar o realizar. En el codo también igual, ¿no? Le pedimos flexión al paciente para buscar el espacio, ¿no? Articular y ingresamos la aguja en la zona lateral epicondilar, ¿no? En este caso es más abajo el círculo que encontramos acá y de forma paralela ingresamos al espacio articular, ¿no? Justamente les decía que al momento del examen clínico nosotros debemos evaluar el espacio articular y prácticamente evaluando el espacio articular ingresamos por ahí con la aguja, ¿no? Es importante que el paciente no mueva su codo para poder ingresar sin problema. En la muñeca igual, ¿no? Va a depender mucho de las lesiones que encontremos en la muñeca. Si estamos frente a una lesión radiocarpiana, ¿no? Y queremos hacer artrocentesis o infiltración, ingresamos según la flexión de que hagamos en el paciente, ¿no? Como en este caso. O, por ejemplo, si tiene una tendinitis de Kervain, ¿no? Entonces encontramos paralelamente la línea del tendón y ingresamos a nivel paratendinoso, ¿no? Con la finalidad de poder ayudar a la inflamación. Lo mismo con el tema del síndrome del túnel carpiano.
con la finalidad de ingresar al túnel, pero como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado porque también el nervio mediano se recorre por esta área, ¿no? A veces, como les digo, si es muy difícil o complicado, idealmente debería hacerse con ecografía. Hoy en día se hace con ecografía. No sé si tenemos la herramienta en la mano, todos deberíamos aprender. Es algo que todo médico debería saber. Cadera también es complicado hacerlo, la infiltración anatómicamente, ¿no? Valorando el trocánter. Pero ecográficamente, de todos, creo, de todos los espacios articulares, el que más idealmente deberíamos hacer con ecografía guiada es la cadera, porque recordemos que el espacio articular es profundo, ¿no? Entonces hay que entender y poder conocer bien la estructura anatómica para poder llegar a la articulación. En la rodilla, como les decía, no es tan simple porque a veces hay artrosis que son más complicadas, pero simple en el sentido de que estructuralmente es más fácil poder identificar la estructura del espacio articular, ¿no? Entonces, igual, siempre nosotros dibujamos nuestro espacio articular con la finalidad de poder ubicar bien la aguja y incluso puede ser medial o supralateral, ¿no? Externa. Es una forma también de poder hacer la artrocentesis. En el tobillo también buscamos igual la articulación tibiotalar, ¿no? Le pedimos al paciente que haga un cierto movimiento de extensión con la finalidad de buscar el espacio articular. Y en el pie también, ¿no? A las articulaciones pequeñitas es muy difícil hacer la artrocentesis, a no ser de que haya bastante abundante líquido, ¿no? Si clínicamente tiene la presencia de sinovitis marcada, se puede sacar el líquido, pero si no, usualmente este tipo de articulaciones podemos realizar procedimientos como viscosuplementación, por ejemplo, ¿no? Y como les mencionaba, idealmente debería ser con ecografía para ser más exactos, ¿no? La ecografía nos ha ayudado muchísimo para eso. Incluso la Liga Europea en el 2019-20, en el 2020, sí, 2020, ha hecho una guía de recomendaciones con referencia a las terapias intraarticulares, ¿no? De las cuales quiero resaltar que mencionan la importancia del corticoide con referencia al hecho de no estar aplicando constantemente. Uno. El otro punto que mencionan es con referencia a las infecciones, ¿no? La importancia de limpiar bien la zona, de tener una zona aséptica para evitar los riesgos, ¿no? Y incluso mencionan las recomendaciones según las enfermedades que mayormente se ven, ¿no? Por ejemplo, con referencia a la osteoartritis de rodilla, no hay que dar corticoide a larga data, porque incluso puede generar mayor exacerbación. El ácido hialurónico es efectivo en la artrosis, pero hay que valorar también el tiempo, ¿no? De la continuidad del ácido hialurónico. En gota es recomendado como primera línea dar colchicina, corticoides orales o el aspirado articular o la inserción o la aplicación de corticosteroides, ¿no? Claro, hemos visto en la guía que si encontrábamos en la gota alguna articulación por ahí inflamada que no se controlaba con colchicina o con corticoides orales, podrías incluso infiltrar, ¿no? Y en artritis reumatoide, idealmente debería monitorizar, deberíamos priorizar dar el tratamiento óptimo, ¿no? de los antirreumáticos, y si por ahí dentro del proceso inflamatorio no controlamos alguna articulación que esté, digamos, constantemente inflamada, podríamos hacer la aplicación de corticoides, ¿no? En pacientes con osteoartritis, perdón, de mano, no debería usarse corticoide, ¿no? Como infiltración generalmente, pero sí se podría considerar si el paciente tiene mucho dolor interfalángico, ¿no? Con la finalidad de poder mejorar el proceso de dolor. Pero no es recomendable, ¿no? Decíamos que el corticoide puede generar daño al cartílago y si yo tengo una artrosis, le mejoro el dolor, pero le daño más el cartílago. Y si yo lo que se supone que mi meta en artrosis es que no avance, prácticamente no estoy cumpliendo eso como reumatólogo. Y puede haber incluso algunos otros eventos como en la rodilla una presencia de inflamación que deberíamos, como mencionaba, estudiarse primero antes de realizar la aplicación de un corticoide. Entonces, creo que eso es lo más
sabio que se puede hacer con la finalidad de poder entender de que tengo que tener clara la decisión de poder infiltrar y que tengo que estudiar bien el líquido para entender si realmente amerita poder aplicar corticoide o otra alternativa a mi paciente antes de tomar una decisión, ¿no? Creo que esa es la finalidad también de poder entender de qué trata entender el estudio del líquido sinovial, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a reforzar, como les digo, cuando veamos artritis séptica. Vamos a poder reforzar sobre todo con referencia a las infecciones que podemos encontrar, ¿no? Ya hemos visto prácticamente en algunas enfermedades el proceso infeccioso, inflamatorio, perdón, lo que puede generar, ¿no? En la articulación. Vamos a ver el otro lado, que podría ser los procesos infecciosos, cómo interactúan en esta producción de líquido, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su audio. Si no, eso sería todo. Y nos estaríamos viendo el miércoles para los dos seminarios que estarían pendientes. Y nos quedaría una clase más que ya la voy a coordinar con el delegado para el caso clínico, donde interactúan todos, ¿ya? Todos los que estén presentes, claro. Con la finalidad de ver que estén atentos al caso clínico. Muy bien, entonces si veo que no hay preguntas, eso sería todo y nos estamos viendo el día miércoles. Ok, que tengan buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches.